Pues como lo vieron en el previo, esto es Jordlum, Proyecto Tierra. Hoy nos acompaña Mónica. Yo siempre te digo Mónica. ¿Cuál es tu segundo apellido? Fragoso Maldonado. Mónica Fragoso Maldonado. Y tengo un primer nombre, Jael Mónica. Jael Mónica. Sí, que luego me lo cambian y todo. Jael Mónica Fragoso Maldonado. Pero yo siempre Mónica. Y yo soy Pedro Gómez y esto es Jordlum, Proyecto Tierra. Y hoy vamos a platicar con Mónica un tema que ha sido especial para nosotros. El tema de la mujer, de la seguridad de la mujer, de la violencia contra la mujer, de la trata de blancas, de tantas cosas que se mencionan en la sociedad como necesarias de atender, pero que en realidad siguen creciendo el número de delitos. La atención en los ministerios públicos especializados con las personas que hemos entrevistado es nula, bastante delicado, muy deficiente. Falta de respeto. Que llegue una mujer violada y póngase ahí en el montón y haga público todo lo que le ocurrió en lugar de tratarlo con discreción y con respeto, o un menor de edad que llega habiendo sido abusado y que también se ha tratado sin el cuidado apropiado. Pero además de la mala atención, el hecho de que se sigan incrementando estas situaciones. México ocupa los primeros lugares en trata de personas, en violencia contra las mujeres, violencia contra menores. Y lamentablemente esto crece y crece y crece. Y al parecer tú traes un decálogo que sé que estás llevando a que lo firmen muchas personas y que toca en particular estos puntos. ¿Cuáles serían en general, enumerándolos, los datos que tú quieres resaltar? Proyecto Jordlum es Proyecto Tierra. Proyecto Tierra. Conciencia y acción con una misión: limpiar y proteger el lugar en que vivimos. Proyecto Tierra. Mira, lo importante de esto es, primero, aprovechando que hay campaña electoral en el Estado de México, queremos que los candidatos firmen un compromiso serio con el tema de las mujeres, que no seamos estadística. Las mujeres que son víctimas, que han fallecido, tienen nombre y apellido, y es importante que las nombremos y que digamos con todo el dolor de nuestro corazón qué fue lo que ocurrió. ¿Por qué? Porque si hacemos pública la violencia, la podemos detener. Proyecto Tierra. Proyecto Tierra. A estas alturas nos falta mucho para ser humanistas, para pensar más en los demás y no en uno solo. Es necesario hacer conciencia, sí es necesario, porque lamentablemente la gente ve a veces la violencia como normal, y hay que hacer conciencia de esto no es normal. Esto nos está lastimando como sociedad y es necesario hacer cambios sustanciales para lograr una igualdad. Una igualdad no en el hecho de la mujer va a ser un lado al hombre, no, una igualdad real donde ambos caminemos y demos nuestros talentos para que la sociedad cada día sea mejor. Y para evitar que siga creciendo el número de víctimas, porque al rato viene la violencia en cascada. Ahorita lo vemos, porque mucha gente me dice, oye, pero ¿por qué las mujeres? Los hombres también somos parte de la violencia y los niños también. Fácil, porque empezó en las mujeres, al rato se va a reproducir en los niños y después vienen los hombres. Entonces, la mejor manera de evitar que siga creciendo la violencia en general en la sociedad es trabajar por mejorar las condiciones de las mujeres para que después todo se equilibre. Todo debe de tener un equilibrio natural. Ahorita que hablas de atención en varones y de niños, digo, si en mujeres no es atendido, si en niños pues sigue creciendo las cifras de delincuencia y de abuso de menores y de trata de menores y de trata de blancas de mujeres. En varones se burlan cuando van a decir, oiga, sufrí violencia, ay, aguántese. Claro, no, es peor porque menos lo ayudan, ¿no? De hecho, la burla, como dices, yo conocí el caso de una violación de una persona, de un varón, y cuando fue al Ministerio Público a denunciar, fue una burla. Entonces es doblemente victimizado, no le quedaron ganas de decir nada cuando estaba en todo su derecho de defender su dignidad que había sido lastimada, y que también castigara a este tipo de personas que lo hicieron
y para evitar que siga reproduciéndose o sigan lacerando a más víctimas. Eso no se ha hecho. Entonces llegó el momento en que como sociedad seamos maduros. Por eso es importante sí salir a hablarlo, a decirlo. No es un tema ya privado, hay que sacarlo de lo privado a lo público. Siempre he dicho, las víctimas tienen nombre y apellido, no hay que manejarlas por números. Somos seres humanos y como seres humanos tenemos el derecho de decir a fulanito de tal le está pasando esto, a fulanita de tal le está ocurriendo esto. Y como sociedad, de verdad, estamos haciéndonos cómplices porque no estamos diciendo nada. O sea, ya se nos hace muy normal ver en la televisión, hubo otro feminicidio en tal lado. Encontraron un cuerpo descuartizado, una mujer con ropas desgarradas tirada en una milpa. Ya lo estamos viendo normal. Pero aquí dijeron que pudiera haber una alerta de género. Ni siquiera entró en vigor porque dijeron, en el Estado de México no hay violencia. Y una funcionaria del gobierno, precisamente mujer, fue la que dijo, no, en el Estado de México no hay violencia. Un año después dijeron, sí, hay violencia. Si lo hubieran arrancado antes, se llama Lorena y se apellida no recuerdo. Pero el caso es mujeres. Y es mujer, es mujer. Y lo delicado es que pudiendo haber trabajado un año antes, dejaron correr todo esto y un año después empiezan a trabajar. Así es. En un programa hermano de Yorlu, un Proyecto Tierra que se transmitía por radio, de nombre Proyecto Tierra, mencionamos esto, dijimos qué bueno que ya se firma la alerta de género, qué bueno que se va a atender, ojalá funcione. Eso fue hace como 4 años, no ha funcionado. Mira, te quiero platicar que esto no es de un año ni de 4, llevamos más de 10 años poniendo focos y alertas rojas. Yo hace 10 años era asesora en la Cámara de Diputados y empezamos a detectar un fenómeno muy peculiar. Este fenómeno era que la violencia en la familia iba subiendo de tono. Es decir, ya no eran empujones, ya no eran chistes, ya eran golpes. Y se alertó en ese momento, había un consejo que trabajaba con el Instituto de la Mujer, que ahorita ya desapareció, en el sentido de, cuidado, esto puede subir de tono. Más de 10 años después tenemos problemas con el tema de feminicidios, no hay cifras reales porque la autoridad te dice una, las asociaciones civiles traemos otro número y no hay certeza en esa parte. Pero más allá, quiero decirte que yo la alerta de género no le tendría miedo. Cuando empieza la alerta de género empieza únicamente en 11 municipios del estado, lo cual es insuficiente para hacer una investigación. La alerta a veces no sabemos qué es la alerta de género. La alerta de género es un periodo de investigación para saber qué tan grave está el fenómeno, pero además viene acompañada de recursos. Lo que yo quiero hacer como parte del decálogo es decirles, no le tengan miedo a la alerta de género, formemos un grupo multidisciplinario dentro del cual participemos mujeres pues que sabemos del tema de la investigación, como tú sabes yo fui Ministerio Público hace muchos años, encargadas de la investigación, asociaciones civiles y todo, y entre todas empecemos a hacer un trabajo real de cómo está la violencia de género, pero en todo el estado, no en 11 municipios. Si el gobierno del estado y el gobierno federal no han podido con el tema, ¿tú qué vas a poder hacer? No, yo voy a seguir insistiendo, yo no me doy por vencido, soy una mujer que todavía cree que los cambios son reales y que solo falta voluntad. Y voy a buscar la voluntad de quien quiera sumarse a este proyecto. Yo sí estoy convencida que lo podemos hacer. Y te decía, no hay que tenerle miedo. ¿Por qué no hay que tenerle miedo? Porque el hecho de generar una buena investigación en este tema te va a arrojar de qué forma vas a prevenir que siga ocurriendo, de qué forma afinamos la atención a las víctimas y a las víctimas, no solo a las mujeres que han muerto, sino a la familia que tanto le repercute, y también de qué manera afinamos el tratamiento y algunas medidas que puedan seguir evitando que esto ocurra. El saber te da más armas para atacar el problema. Aquí la situación es que nadie del gobierno ha querido o no le ha perdido el miedo a saber realmente cómo están las cosas. ¿Y por qué miedo? Porque finalmente es una cuestión política, se puede prestar a que otros partidos o la oposición diga, ay, pues ustedes siguen matando y no les interesa. O como no saben qué tan grave está el asunto,
pues les da miedo a mejor conocer una cifra que puede ser alarmante. Pero si no pierden ese miedo, tarde que temprano, esto se va a ir incrementando. Ahora, recordemos algo bien importante que muchos no lo dicen. Esto es un fenómeno a nivel mundial. El tema del feminicidio no nada más está en México. El problema es que en otros países sí lo han visto con la seriedad necesaria, pero en otros les tenemos miedo y seguimos en una guerra de, pues si haces, no haces, yo traigo esta cifra, tú traes aquella. Entonces la incertidumbre te genera un caos. Y sigue creciendo la violencia de género. Por supuesto. Y sigue creciendo el narcotráfico. Y sigue creciendo la inseguridad. La trata de personas. La trata de personas. O sea, todo sigue creciendo. No Exacto. hay un control. Estás dejando un campo libre para que las organizaciones criminales sigan atendiéndose con las manos llenas ante la inactividad de las autoridades, ¿no? Y yo digo, aquí incluso hay que sumar a la sociedad, porque la sociedad se tiene que enterar. Yo lo he dicho muchas veces hasta en tribuna, les dije, el tema de trata de personas es tan grave que una droga, por ejemplo, la vendes una vez, la utilizas y se acaba. El tema de la trata de personas es que vendes a un ser humano hasta 30 veces en un día. No podemos vivir permitiendo este tipo de cosas. Duele. Se ve como lastima. algo normal eso de la trata de personas, hablando de un tema específico, la prostitución. Nuestro estado tuvo hasta este gobernador, Erubiel Ávila, lugares donde había mucha prostitución, giros rojos tolerados, zonas rojas toleradas, y algo que él hizo fue fuera giros rojos, fuera zonas de prostitución, fuera la tolerancia en ese sentido. Pero no ha bajado el problema. No, porque ahora Más ya es bien clandestino. Se ocultó. Exacto. Se ocultó. Sí, entonces ahí por eso te digo, es que no hay que tenerle miedo a hacerlo público, porque hacerlo público nos permite incluso proteger a las víctimas. A ver, ¿tú por qué estás aquí? ¿Estás porque estás amenazada, porque tienen a tu familia amenazada? ¿O por qué razón estás en este tipo de actividades, ¿no? Entonces, eso te va a permitir tener un control incluso de quiénes son las personas que trabajan en ese lugar, por qué razones trabajan, y terminas con el tema de delincuencia escondida, ¿no? El tema también de las desapariciones, y si te fijas, las desapariciones, la gran mayoría son jovencitas, o niñas, o niños. Esto que da a pie a que es trata de personas. El problema es que no tenemos ni siquiera una base de datos. Las alertas Amber han sido insuficientes, así como se están aplicando en este estado y en este país. Yo recuerdo hace unos meses estuve en Houston y la alerta Amber viene desde, tú vas manejando por el freeway y hay pantallas donde te dicen, cuidado, alerta Amber, se desapareció una niña, tal camioneta es la vinculada y estas son las placas. Proyecto Tierra. Proyecto Tierra. No tenemos ni siquiera un canal de comunicación, una base de datos que tú estés checando permanentemente si la persona ya apareció, si no ha aparecido, las niñas o los jovencitos que desaparecen, cómo han ido cambiando, no hay una actualización de sus facciones. Y nos falta mucho por hacer, ¿no? Ese es, por ejemplo, otro tema. Otro tema que traemos es el tema de la violencia política. Es otro punto de tu decálogo. Es otro punto del decálogo. ¿Qué sí, es eso? La violencia política es de todas aquellas mujeres que queremos participar en la vida pública, siempre hemos sido atacadas. Atacadas ya sea con decirnos desde calificativos, desde que necesitan un hombre para que las ponga en cintura, desde que otras personas se aprovechen y quieran ser como tu padrino político, pero decirte qué hacer, pero sin que tú pienses. Y este tipo de conductas no están reguladas, no tenemos una regularización, no hay nada legal, entonces no sabemos tampoco el número de víctimas, pero las mujeres que estamos aquí sabemos, ¿no? Ahorita todos los candidatos podrían alegar violencia. Este proceso ha sido bastante violento, de muchas declaraciones duras. De a ver quién tira más lodo al otro. Menos de propuesta. Exacto, y eso más allá de desincentivar a que el ciudadano le guste la política, dice, si así está la democracia, pues mejor ya no quiero participar, y por eso la gente no quiere saber de política, cuando en realidad la política es otra cosa.
La política es más de propuestas, más de democracia, más de debatir, más de ayudar, de realizar acciones, que seguir hablando al aire. En ciencias políticas, cuando estudié allí, porque también estudié, decían que la política era el arte de hacer posible lo imposible. O sea, lograr resultados que fueran benéficos en políticas públicas para la sociedad. Eso es lo que estoy haciendo. Esto es la política. Hacer posible lo que mucha gente me ha dicho, no lo vas a lograr. Por supuesto que lo voy a lograr. Y yo sé que mucha gente se va a sumar a este decálogo. Y no solo lo voy a dar a conocer con los candidatos, viene una segunda parte donde voy a salir con la ciudadanía y le voy a decir, yo le propuse esto a los candidatos, este y este candidato dijeron que le iban a entrar. Entonces, quien llegue a ser gobernador, exijámosle todos juntos, todas y todos juntos, ¿no? De que cumpla, de que tenga palabra. Eso es hacer política y es hacer ciudadanía. Nadie lo está haciendo. Nadie. Dijiste violencia política, violencia de género, trata de personas. ¿Cuáles otros puntos hay en el decálogo? Violencia obstétrica. Somos el segundo estado donde más mujeres mueren, ya sea ellas o sus bebés, por no recibir una atención de calidad, por no recibir una atención digna y humanista, ¿no? Muchas veces llegan las futuras mamás a un hospital, las hacen caminar, no escuchan exactamente qué tipo de situación enfrentan. Por ejemplo, en mi caso particular, mucho de este decálogo viene de lo que yo he vivido y que creo que es importante, porque lo he estado investigando y porque no solo es por mí, sino por las mujeres que han estado pasando esto. Yo perdí un bebé porque soy asmática y me dio una crisis de asma. Llegué al hospital de Lisemina, al materno infantil, y no supieron darme la atención necesaria porque no hay médicos especialistas en el tema de asma. El bebé no le llegó el oxígeno y falleció, ¿no? Entonces, eso es violencia obstétrica. Necesitamos que en el sistema de salud se pongan más las pilas y eviten el sufrimiento fetal y el sufrimiento de las mamás. Somos el segundo estado que tiene un gran número de violencia obstétrica y de muertes de materno-infantiles. Entonces hay que evitarlo como de lugar. Como que falta conocimiento y el sentido de preservar la vida. Así es. Preservar, a mí me pasó con mi penúltima hija, de que su mamá tuvo un problema y entonces llegó al hospital y a quien la atendió se le hizo más fácil decir, pues ya se perdió el bebé, así es que vamos a hacer un raspado. Llegué yo corriendo y les dije, vénganse. ¿Quién es el doctor? Fulano. ¿Y usted qué? No, yo soy el que practica aquí. No, tráiganme al doctor. El doctor dijo que le van a hacer un raspado, que porque el bebé ya se perdió, quiero que usted la revise, una segunda opinión. Claro. Y ahí estaba mi hija, ahí estaba adentro, o sea, al momento de hacer el raspado, iban a terminar con su vida. Es correcto. Pues era una violencia. Eso es lo que falta. Eso es lo que falta, más sensibilidad de todos, de toda la sociedad en general, porque esto no lo ves nada más en cierto sector. Y lo que dices, ya ves, o sea, ya aquí en este momento tenemos 2 casos. Y te juro que se puede repetir en muchos otros más y nadie lo está abanderando. Proyecto Tierra. Proyecto Tierra. Enfocan en otras cosas porque es lo que a ellos se les hace atractivo. No, el reto está en aquellos seres humanos que nos necesitan. Un compromiso real, con metas reales. Es correcto. Que se puede medir. Y además propuestas, porque quiero decirte, ahorita abordamos nada más los temas muy generales, pero aquí vienen propuestas de cómo pueden hacer. Y si no, pues yo me ofrezco a trabajar con quien gane para que esto cambie. Pues ojalá y te escuchen y este decálogo sea firmado por muchos y no solo sea firmado, sino además sea tomado para su cumplimiento. Es correcto. Gracias, Mónica, por acompañarnos en George Noon. Esto fue George Noon, Proyecto Tierra. Se despide de ustedes, Pedro Gómez. Proyecto George Noon es Proyecto Tierra. Proyecto Tierra. Conciencia y acción con una misión. Limpiar y proteger el lugar en que vivimos. Proyecto Tierra.